cosas. A esto hay que añadirle que una corriente que se desarrolló el siglo pasado, conocida como la Nueva Era. La Nueva Era no es una iglesia, no es una doctrina en sí, sino es un cúmulo, es un sincretismo, es una mezcla de creencias de todas las religiones, de todas las filosofías, y se conoce como la Nueva Era, ¿sí? La Nueva Era enseña respecto a los ángeles un montón de cosas, de prácticas que las escrituras reprueban, que no enseñan. Por ejemplo, la Nueva Era enseña mucho acerca de la invocación hacia los ángeles, pero la Biblia prohíbe la invocación a los ángeles. Hay oraciones a los ángeles, la Biblia prohíbe orar a los seres angelicales. En fin, creencias por cientos. Pero según la historia del cristianismo, fue en el primer siglo de nuestra era, o sea, cuando aparece el cristianismo, cuando surge la incipiente creencia que se conoció como el gnosticismo. La palabra gnosticismo viene de un término griego gnosis, que simplemente significa conocimiento. Pero déjeme darle la definición de gnosticismo. Es una doctrina o un cúmulo de enseñanzas tipo Nueva Era, con tendencias o enseñanzas esotéricas y heréticas, porque contradicen a la palabra de Dios, que se desarrolló durante el primer siglo y el segundo de nuestra era. Y este gnosticismo prometía y sigue prometiendo a sus seguidores conseguir conocimiento acerca de las cosas divinas o las cosas que el hombre ignora. Un conocimiento misterioso y secreto de las cosas divinas que, según los gnósticos, los van a acercar a Dios. Y precisamente junto con la aparición del gnosticismo apareció la defensa del cristianismo comandada por el apóstol Pablo. Él escribió, junto con el apóstol Juan, escritos en sus cartas refutando y rechazando el gnosticismo. Los gnósticos del primer siglo empezaron con una práctica de adorar a los ángeles, de adorarlos y orar a los ángeles, pedirles, invocarlos. Y Pablo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 18, ahí vemos la refutación y el rechazo del gnosticismo en cuanto al conocimiento de los ángeles. En la versión Palabra de Dios para Todos se lee así este rechazo de las escrituras hacia el culto a los ángeles. Dice Colosenses 2:18, hay gente, les está escribiendo Pablo a los cristianos en Colosas, hay gente que aparenta tener humildad, tienen apariencia como de piedad, de devoción. Dice, adora a los ángeles esta gente. Siempre habla esta gente de las visiones que ha tenido y que quiere que todos la imiten, que sigan esas visiones fundadas en el gnosticismo. No les hagan caso, dijo Pablo. No les hagan caso, ni dejen que decidan lo que ustedes deben hacer. Ellos, los gnósticos, se está refiriendo a ellos, presumen de lo que no han visto y se guían solo por ideas humanas. Es decir, al no tener apoyo en las escrituras, el culto a los ángeles es rechazado y cae en lo que dice la escritura son ideas, invenciones, imaginaciones de nosotros los seres humanos. Bueno, 2000 años de la fecha hasta el día de hoy, el tema de los ángeles pues sigue vigente, sigue presente, pero también sigue muy distorsionado. Pero en el caso de nosotros los cristianos, nos importa, nos interesa qué dice la Biblia. Y de aquí surge una pregunta obvia: ¿qué dicen las escrituras sobre los ángeles? Bueno, en primer lugar les voy a decir que la Biblia menciona a los ángeles casi 300 veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento.
Hay un sinfín de historias en la Biblia, algunas vamos a analizar muy concienzudamente, donde están involucrados ángeles, ¿sí? Pero vamos a ver enseguida algunas cosas que dice la Biblia sobre los ángeles. En primer lugar, ¿cuándo fueron creados los ángeles? Bueno, la respuesta es la siguiente. La Biblia en realidad no dice específicamente cuándo fue que Dios creó los ángeles, pero ellos ahí están. Lo único que sabemos y entendemos es que fueron creados antes de la creación de este mundo, de la tierra, antes de la creación del ser humano. Ellos ya no sé si sean millones de nuestros años, porque para Dios no existe el tiempo, en que ellos fueron previamente creados. Ahí están, pero la Biblia no especifica. Pero sí habla la Biblia de que los ángeles son seres inmortales, son seres que tienen algunos rasgos, algunos atributos muy parecidos a los de los seres humanos. Y entre ellos es que, por ejemplo, los ángeles son seres inmortales, no mueren. Nosotros somos inmortales también. Físicamente morimos, por lo que ustedes ya saben, por consecuencias del pecado. Pero lo que la Biblia nos revela acerca de los ángeles es que ellos son inmortales, o sea, son eternos. Su número es incalculable. La Biblia solamente, el apóstol Juan atinó a decir, eran millones y millones. O sea, es innumerable, son incontables la cantidad de ángeles que hay. En la versión al día, Apocalipsis 5:11, que leímos al principio, lo describe de esta manera. Luego miré, es el mismo texto que leímos al principio. Miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos, de estos ángeles, era, mire cómo lo describe, era millares de millares y millones de millones. Esta sin duda que fue una visión de las huestes celestiales extraordinaria. Eran tantos que Juan solamente atinó a decir, eran millones y millones. Y si hubiera nacido en Jalisco, eran bien muchos millones. La Biblia clasifica a los ángeles en rangos. También hay rangos, jerarquía. Y esta clasificación menciona a tres de los más importantes, que son los arcángeles, los querubines y los serafines. Arcángeles, querubines y serafines. En los primeros, los arcángeles, esta palabra viene de un vocablo griego que significa literalmente ángel principal o un ángel principal. Haga de cuenta como un general de un ejército, pero hay varios generales. Y así como el presidente, por ejemplo, de este país es el comandante, es el jefe del ejército, Dios es el Jehová de los ejércitos. Cuando usted lee a Jehová de los ejércitos, se refiere a las huestes angelicales, ¿sí? Entonces los arcángeles son ángeles principales. Generalmente en el cristianismo, a través de 2000 años, se ha aceptado que solo hay 3 arcángeles dentro de la creación angelical. Estos 3 arcángeles principales se les dio autoridad sobre todas las demás huestes espirituales o huestes angélicas creadas, y la Biblia nos revela los nombres de estos 3 arcángeles que son ángeles principales. No existe otro nombre de ningún ángel registrado en la Biblia más que de estos 3 que son los principales. Uno es el arcángel Miguel, otro es el arcángel Gabriel y el tercero es el arcángel Lucero, que posteriormente fue Luzbel o Luz Bella,
que posteriormente se le llama en la Biblia de muchas maneras. Se le llama el dragón, la serpiente antigua, se le llama diablo, se le llama Satanás. Bueno, vamos a hablar un poquito del primero de ellos, del arcángel Miguel. Este Miguel, que su nombre significa guerrero, es mencionado en la epístola de Judas en el capítulo 1 versículo 9, haciendo una actividad de un general. Ustedes saben que hubo una rebelión de uno de estos tres arcángeles. ¿Cuál fue? Lucero. Ok, Dios lo echó de su presencia. Se convirtió en enemigo acérrimo junto con todos aquellos a los ángeles a los que arrastró. Se convirtió en acérrimo enemigo de Dios. Y miren cómo cita Judas en su carta al arcángel Miguel, teniendo una guerra, una lucha, una disputa con el otro arcángel. Vamos a leerlo. Dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, o sea, con el otro arcángel, el ángel caído, el diablo Satanás, ¿sí? Contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. ¿Qué significa? Recuerden que Moisés muere antes, él no entró a la tierra prometida, muere allí en un monte. El diablo sin duda quiso tomar el cuerpo de Moisés para provocar idolatría en el pueblo, y Dios no lo permitió. Y para fin de enfrentar a un arcángel principal poderoso llamado Lucero, aquí se le llama diablo, tuvo que mandarle uno de su tamaño. Ahora sí que ponte con uno de tu tamaño. No le mandó cualquier otro de los ángeles de la creación, que son millones y millones. No, le tuvo que mandar otro general que estuviera en el mismo nivel de poder y autoridad para que pudiera luchar contra él y resistirlo. Y luego dice, aún en esta disputa, fíjense, importante, no se atrevió el arcángel Miguel a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero disputó. Es obvio que ganó, porque el cuerpo de Moisés nunca apareció. Dios lo escondió por ahí. En Apocalipsis 12, versículo 7, se nos habla de otra guerra en los lugares celestiales. Dice lo siguiente, Apocalipsis 12, versículo 7: después hubo una gran batalla en el cielo. Una gran batalla en el cielo. ¿Quiénes estaban peleando? Dice Miguel, es el mismo arcángel, Miguel y sus ángeles, es decir, todos esos millones y millones que estaban bajo su autoridad, luchaban contra el dragón. Aquí al lucero, al diablo, se le llama el dragón. Luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. O sea, eran dos ejércitos: los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás, los ángeles buenos y los ángeles malos, los ángeles del cielo y los ángeles del infierno. No los motociclistas, sino aquellos rebeldes contra Dios. Bueno, aquí vemos claramente pues cómo menciona a Miguel, a Lucero, pero también es mencionado Gabriel. Gabriel es el arcángel mensajero. Era el que llevó durante la historia de la humanidad los mensajes más importantes a Daniel, entre otros. Se le reveló, se le mostró, llevaba mensajes importantes, vitales para la salvación de Israel, y estos fueron dados personalmente por el general, por uno de los generales, por el arcángel Gabriel. Y Daniel, por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 21, él lo menciona, dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, con velocidad, de pronto llegó, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y le llevó un mensaje importante. También durante el episodio que narra los evangelios previo al nacimiento de Jesús, o cuando él nace, cuando llega un ángel y se le aparece un ángel, no dice el nombre, se le aparece
a los pastores que estaban allí. Pero eso fue previo a un acontecimiento que marcó la historia, con una doncella llamada María. Usted conoce la historia. Dice que ella estaba ahí y de pronto entró un ángel, era Gabriel, con un mensaje. ¿Cuál era ese importantísimo mensaje? Tenía que ser dado por un ángel principal. Le dijo: concebirás y darás a luz un hijo que será el Salvador del mundo. Ese mensaje tan importante tenía que ser dado por uno de los principales de Dios. ¿Por qué? Porque en ese trayecto de llevar el mensaje en los aires, en los lugares celestiales, estaba el otro lucero poderoso, y tenían que estar. No fue cualquier ángel, tenía que ser alguien principal. Vemos aquí pues la actividad de estos arcángeles principales con autoridad. Pero también vamos a ver un poco acerca del lucero, Satanás, el dragón, la serpiente, como la Biblia lo menciona. Hay dos pasajes, que uno está registrado en el libro de Ezequiel y otro en Isaías. Estos pasajes mencionan al rey de Tiro, que era un hombre perverso, mal, orgulloso, tipo Satanás. Y Dios le manda un juicio. Pero no cabe la menor duda que esas dos escrituras metafóricamente se refieren al lucero de la mañana, por lo que vamos a ver aquí en Isaías capítulo 14, versículo 11. Dice así respecto a este juicio, a este ángel: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Descendieron, cayeron. En Ezequiel dice cómo fue creado este querubín protector. Allí en Ezequiel menciona como querubín protector, aunque era un arcángel. Posteriormente, más adelante voy a explicar un poquito ese punto. Pero le dice: el sonido de tus arpas, porque él fue creado en medio de instrumentos musicales que formaban parte de su vestidura. Dice: gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Versículo 12: ¿cómo caíste del cielo? ¿De dónde? Del cielo. Oh lucero, ahí está. O luzbel, luz bella, ahí está. ¿Cómo caíste? Ángel principal, arcángel principal, ángel con mucha autoridad, con muchos millones de ángeles bajo su autoridad. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Creado fuiste, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Aquí es una referencia al rey terrenal, pero escuchen la metáfora para insinuar y mostrarnos que se refiere a Satanás en sentido metafórico. Versículo 13: tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. Pues un humano no sube al cielo, y menos en ese tiempo. Ahora cuando mucho llegas a la luna. Entonces es un ángel que él había dicho en su corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Entiéndase que cada vez que tú leas pasajes como este donde dice las estrellas de Dios, se refiere a los ángeles, siempre. Hay otras versiones que ya dicen junto a los ángeles que están a la derecha de Dios. Entonces, subiré allá junto a las estrellas de Dios, donde está todos esos millones y millones de ángeles. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. El rey no podía haberlo hecho, pero ese lucero sí. Y seré semejante al Altísimo. Esa fue su osadía, quererse hacer igual a Dios, ponerse en el trono de Dios. Lo único que consiguió fue el juicio de Dios y el haber sido expulsado de la habitación donde Dios está. ¿Sí? Después a este lucero se le llama dragón, entre otros nombres. Apocalipsis 12, versículo 3. Dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón. Es Satanás aquí, es el lucero.
pero se le nombra dragón. Un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas pues simboliza mucha inteligencia. Los cuernos siempre en la Biblia es poder, o sea, poderoso. Es un ángel poderoso. Y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola, también es un mensaje metafórico, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué son en la Biblia las estrellas del cielo? Los ángeles. Aquí nos está revelando Juan que Satanás arrastró a una tercera parte de los ángeles de Dios. ¿Cuántos son? La Biblia nada más dice que son millones, millones y más millones. ¿Sí? Y los arrastró. Y desde ese momento hasta el día de hoy son los que se convirtieron en demonios, ángeles caídos que andan por ahí. En segundo lugar tenemos los querubines. El vocablo o la palabra querubín se deriva de un término hebreo que significa los próximos o los más cercanos, en este caso a Dios. Los más cercanos a Dios, los de total confianza de Dios. Pero estos ángeles llamados querubines, que tienen rango de autoridad con una actividad especial, la cual consiste en que no solo están cercanos a Dios, sino que son guardianes, cuidadores de las cosas de Dios, de la gloria de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron echados del huerto. Y miren lo que dice Génesis capítulo 3 versículo 24. Echó pues fuera al hombre, el Señor, y puso al oriente del huerto de Edén, ¿qué puso? Querubines, ángeles llamados querubines, los de su confianza, los más próximos a él. ¿Para qué? Dice, y una espada encendida que se revolvía por todos lados. Siempre la espada en la Biblia es símbolo de la palabra de Dios, ¿verdad? La presencia de Dios, la palabra. ¿Qué hacían estos querubines? ¿Para qué los puso Dios? Con una actividad específica. Para guardar, cuidar, proteger el camino del árbol de la vida. Para que nadie volviera a entrar a ese huerto del Edén. Son cuidadores, protectores. Es en ese sentido que Ezequiel menciona a Luzbel o Lucero, como le dice, tú querubín protector que estuviste en el monte de Dios. Cuando le dijo querubín protector, se refiere, él es un arcángel, pero le llamó querubín en el sentido de protector, porque así como un presidente de un país protege a sus habitantes de ese país, así como a nosotros nos protegen, no, los de allá sí funcionan bien. Olvídelo. Es en ese sentido que se le llama protector, porque un presidente protege, cuida, vela por el bienestar de sus habitantes. Entonces, Satanás no guardó lo que se le encomendó, no lo protegió, lo dejó, lo abandonó, lo soltó, lo dejó, porque quiso hacerse igual a Dios. Cuando Dios le dijo a Moisés que construyera el arca del pacto, le dio todas las instrucciones y entre estas había una que decía, harás 2 querubines con las alas extendidas y lo pondrás arriba encima del arca, uno enfrente del otro, como símbolo de protectores, ¿sí? De cuidadores. Entonces, son los querubines que protegen en sentido estricto, esa es su función estricta, la razón de su creación. Y es un buen número. La gran mayoría de la creación angelical son ángeles, vamos a llamarles como soldados rasos, pero sí hay jerarquías.
En tercer lugar tenemos lo que la Biblia menciona como los serafines. Serafines, este vocablo del hebreo significa seres ardientes, seres de fuego. Eso significa serafines. Algunos eruditos en las escrituras dicen que la función principal, la razón de su creación, tiene que ver, al ser creados, fueron hechos por Dios con una capacidad, con un fuego de amor, con un fervor y un ardiente amor de proclamar a los cuatro vientos la santidad de Dios. Sabemos muy poco de los serafines. La Biblia solamente los menciona 2 veces. Solo hay 2 versículos en toda la Biblia que dice serafines, y estos aparecen en el capítulo 6 de Isaías. Vamos a ver esa escritura. Entonces, al no saber mucho, nada más nos podemos concretar a entender que estos serafines pues son seres ardientes de fuego que con mucha pasión proclaman la santidad de Dios, la pureza de Dios. Dice Isaías 6:1. Isaías era un profeta que servía al Señor, tuvo una visión y dice: en el año que murió el rey Usías, el rey de Israel en turno, fallece. Dice Isaías: vi yo al Señor, lo vi. Se entiende que era en visión, porque la Biblia por otro lado dice que nadie puede ver a Dios cara a cara porque muere de tanta gloria, y este cuerpo no lo soporta. Entonces fue en una visión, se entiende. Vi yo al Señor sentado. Esta actitud de sentado habla de majestuosidad, de señorío. Sentado sobre un trono alto y sublime. Alto nos revela que Él está por sobre todo y sobre todos, que Él es el más grande, que no hay otro como Él. Y aquel que ose hacerse semejante a Él, que le pregunte nada más al lucero lo que le pasó. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadores y guardadores de no robarle la gloria a Dios, de no sentirnos ni creernos sábelo todos, porque hay humanos que así parece como que dicen ser, ¿sí? Dice que sus faldas llenaban el templo. Faldas es un simbolismo aquí de la gloria de Dios, que llenó todo aquel lugar donde estaba Dios en su trono junto con los millones de ángeles. Y dice el versículo 2: por encima de Él, o sea del Señor, había ¿qué? Serafines. Ahí es la primera vez que aparecen los serafines, los seres ardientes, y los describe. Cada uno tenía 6 alas. Esos ángeles han de ser extraordinarios. Un ángel, o los serafines, se distinguen de los arcángeles. Estos son los únicos que tienen 6 alas. ¿Cómo? Bueno, yo nada más me imagino 2 aquí, 2 aquí, 2 más acá, no sé. O los 6 de acá de la espalda salen las 6 alas, dice. Si hay algún pintor, pues imagínense le pinte algo. No, mejor déjenlo así. Luego, bueno, ya hablaremos más de eso. Tenían 6 alas. Sígame con atención. Con 2 cubrían sus rostros. O sea, tenían su ala y se cubrían los rostros los ángeles. ¿Qué significa esto? Era una actitud de estos seres ardientes, como de decir: somos indignos de mirar la pureza de Dios. No podemos, aunque eran seres inmaculados, son seres inmaculados los serafines, aún ellos decían: no somos dignos de ver al creador del universo, y tapaban sus rostros. Pero hay más. Con otras 2 de sus alas cubrían sus pies. Esto tiene un simbolismo. ¿Ustedes recuerdan cuando Dios se le reveló a Moisés en el monte Sinaí? En aquella zarza ardiente. ¿Y quién es? ¿Qué es? ¿Qué es? Soy yo, le dice. ¿Quién eres? Soy el que soy. Y le dice el Señor: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y estos serafines,
con dos de sus alas cubren sus pies, como diciendo, somos indignos de pisar la misma habitación de Dios. Pero luego dice que con otras dos de sus alas volaban. Una vez oí a un predicador que decía, no, los ángeles no vuelan, no tienen alas. Ay, pues a lo mejor, como nada más es un versículo, entre tantos, pues a lo mejor no lo ha leído, ¿no? Pero aquí dice claramente que tenían alas estos y volaban. Así dice, ¿no? Ok. Con dos volaban y andaban encima. Ahora, ¿qué hacían? Estos ángeles cubrían su rostro, sus pies y volaban. Versículo 3. Y el uno al otro, como diciendo, para que no se te olvide. Se recordaban constantemente, daba voces el uno al otro. Decían, proclamaban. ¿Qué decían? Decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Puro, limpio, sin una sombra de mancha, totalmente diáfano, puro y transparente, como el cristal. Me llama la atención que fue el atributo de santidad lo que estos serafines proclamaban, y no fue otro de sus atributos. Tiene muchos atributos Dios. No dijeron omnipotente, 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 no. Tampoco dijeron justo, 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 tampoco. Dijeron santo, 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 resaltando la santidad de Dios, la pureza de Dios. ¿Y qué acaso a nosotros como sus hijos, que nos ha lavado con la sangre de su Hijo, no nos dice que sin santidad nadie verá al Señor? ¿Acaso la Biblia no nos dice a nosotros los cristianos que nuestro fruto debe ser la santificación? ¿Qué significa? Que cada día que pasa, según Dios y su voluntad, nosotros debemos de irnos alejando más y más del pecado, de la contaminación, de la inmundicia. En nuestros pensamientos nuestra mente tiene que ir cambiando, madurando, día tras día, dominando los pensamientos que ofenden a Dios, ¿sí? Y debemos de andar conforme al llamamiento. La Biblia nos llama santos, y nosotros, entre otras cosas, debemos de proclamar la santidad de Dios. Pero la mayor proclamación que usted y yo hacemos de la santidad de Dios es con nuestra vida. Que nuestra vida sea una vida dedicada a Dios, consagrada a Dios. Menos de eso no espera Dios. Entonces estos serafines fueron creados para eso. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra, dice, está llena de su gloria. Y luego dice en el versículo 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron, como un terremoto, temblaron, dice, con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, entiéndese, de la gloria de Dios. Y viene una reacción, una convicción que sucedió en Isaías. Dijo, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Cuando los serafines, que son seres ardientes, puros, se tapaban el rostro para no ver a Dios, se sentían indignos, y de pronto él ve la gloria de Dios. Dice, ay de mí que soy muerto, he visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando dice Jehová de los ejércitos, siempre se refiere a ejércitos como la creación angelical, siempre. Versículo 6. En esa convicción de su pecaminosidad e indignidad, voló, dice, de pronto hacia mí uno de los serafines. Imagínate que vio venir a uno de esos seres volando hacia él, pero tenía en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. El fuego siempre en la Biblia habla de purificación, porque el fuego sirve para purificar los metales. Y dice que tocando con él, con el carbón encendido, sobre mi boca,
dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Jesús pasó el fuego de la prueba en el Calvario y ganó para nosotros la salvación, que es obtenida a través o mediante la fe. Todo aquel que en él cree es salvo. En ese momento tus pecados son perdonados. En ese momento, cuando tuviste la revelación de lo que Jesús hizo en la cruz y eso llenó tu corazón, tú tuviste la convicción, tuvimos la convicción como la de Isaías, y dijimos: somos seres que merecen la condenación, somos inmundos, pero la sangre de Jesucristo nos limpió de todos nuestros pecados. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Qué maravilla, eso es una maravilla. Los ángeles, en segundo lugar, tenemos que los ángeles son espíritus, al igual que nosotros tenemos un espíritu. Hay cosas entre los ángeles y nosotros que son muy parecidas, simple y sencillamente porque nuestro origen es el mismo creador. Así como en alguna ocasión uno de los diseñadores de la Ford, que diseñó algunos modelos, después se cambió a la Chrysler y pues inventó algunos modelos, tenía rasgos que había plasmado en el Ford, y bueno, la gente reaccionaba y decía: bueno, en esto se parece a la Ford. Bueno, él se lo de ahí, es el mismo creador, tienen rasgos muy semejantes. Hay cosas que nos asemejan a los ángeles, en algunas ellos nos superan y en otras nosotros estamos por encima de ellos. Una de ellas, ¿saben cuál es? Que los ángeles son irredimibles, los caídos. Es decir, ellos al rebelarse no hay perdón. No me pregunte por qué, porque no lo sé. No lo sé. Pero Jesús no murió por ellos. Eso queda en la soberanía de Dios, es un misterio para nosotros. ¿Por qué no salvó a los ángeles? ¿Saben por qué? Porque ellos no están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Hasta allí yo entiendo. Pero con nosotros sí hay salvación. Pero hay otras cosas que somos muy parecidas. Ellos no tienen un cuerpo como nosotros sí lo tenemos. Ellos son espíritus. En Hebreos 1:7 dice: ciertamente de los ángeles dice: Él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Son espíritus. Dios creó a los ángeles tanto como a los humanos. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia dice que los ángeles son creados a imagen y semejanza de Dios, como nosotros si fuimos creados. Esto lo encontramos en Génesis 1:26, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza Dios creó al hombre. Otro rasgo que nos distingue de los ángeles, que por ejemplo los ángeles no se multiplican, nosotros sí, y ya vimos la prueba. Pero los ángeles no se multiplican. Fíjese usted que la cantidad de ángeles que Dios hizo originalmente es la misma que existe hasta el día de hoy, nada más que está dividido la creación angelical por la rebelión de Satanás, pero es el mismo número. Y ellos no se multiplican como nosotros. Jesús mencionó algo en Lucas 20:34, cuando discutían algo sobre la resurrección. Dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo, de este mundo, se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, o sea, ya en la eternidad con Dios, ni se casan ni se dan en casamiento. O sea, los que resucitemos, los creyentes en Jesús, y vayamos a la morada final con el Señor, allá ya no habrá bodas. Así es que los solteros, apresúrense. Dicen: no se dan en casamientos, estoy en el versículo 35, ni se casan ni se dan en casamiento,
porque no pueden ya más morir. Ya pasamos a la eternidad. Pues son, dice, ¿cómo? Iguales a los ángeles. O sea, los ángeles no se casan ni se multiplican. Entonces ya seremos igual. Entonces de aquí deducimos que los ángeles, a diferencia de nosotros, no se multiplican. Muy bien. Sin embargo, los ángeles tienen un atributo que a nosotros no se nos dio. Tienen varios, entre otros, que ellos tienen la capacidad de tomar forma humana. Esto nos revela la Biblia. Por ejemplo, en Hebreos 13, versículo 2, el escritor de Hebreos nos recuerda algo respecto a la hospitalidad. Y dice, no se olviden de la hospitalidad, porque por ella, por la hospitalidad, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿A qué se refiere? Hay una historia, hay varias, pero yo quiero mencionar solamente una. Lot. Cuando Lot dice que habitaba las ciudades de Sodoma y Gomorra, el pecado de los hombres de Sodoma y Gomorra había llegado al colmo de Dios. Dios decidió destruir a los habitantes de Sodoma y Gomorra. Pero en esas ciudades habitaba un hombre justo, el justo Lot, con su familia. Y de alguna manera esperaba que Dios hiciera algo. Y él estaba a afueras de la ciudad cuando de pronto dice que llegaron, la Biblia dice que llegaron 2 ángeles. Dice, y 2 ángeles entraron a la ciudad de Sodoma. Y Lot estaba allí. Y cuando los miró, los saludó y empezó a platicar con ellos y les ofreció hospedaje en su casa. Son extranjeros, veo que no sois de aquí. Pasen por favor a mi casa, yo los hospedo. Ellos se resistían, decían, no, venimos a hacer una misión especial. Palabras más, palabras menos, ¿no? Y dice, no, bueno, pero quédense en mi casa. Finalmente ellos cedieron y se quedaron. Lot nunca supo que eran ángeles, porque tomaron la forma humana. No cabe la menor duda que en derredor nuestro hay una actividad de ángeles que toman forma humana y que en algún momento, hay muchas historias. Yo tengo algunas experiencias que he contado y que contaré para ilustrar en algunos otros de los temas. Pero ahí está. Nosotros no nos podemos transformar, no tenemos ese atributo. Pero tenemos ángeles y seres humanos un atributo que es el de la inteligencia. ¿Sí? Los ángeles son seres inteligentes. Nosotros somos seres inteligentes. Ellos parece ser, por lo que revelan las escrituras, que ellos son mucho más inteligentes que los seres humanos. Pero es como entre nosotros los humanos. Hay quienes tienen más o menos inteligencia, niveles de inteligencia. Hay unos muy inteligentes. Hace rato un hermano se me acercó y me dijo, hermano, quiero regalarle un producto que yo inventé y fabriqué. Y cuando le dije, ¿tú hiciste esto? Dice, sí. Es algo para los automóviles, como un aditivo. Dice, y le digo, ¿y cómo te está yendo? No, dice, pues Dios me ha bendecido, pero pues lo inventé. O sea, habla de una inteligencia. Yo no invento. En ese sentido él tiene mucha más inteligencia que yo. Pero todos, nadie en este lugar ni en el mundo puede decir, yo no tengo inteligencia. Por mínima que la tengas, te basta para saber entender lo que es bueno y lo que es malo, lo que te conviene y lo que no te conviene. Nos hizo seres inteligentes y ellos son inteligentes. Pero esa inteligencia debe ser usada para el bien de los demás. Pero en el caso de los ángeles caídos, su gran inteligencia es usada para hacer el mal. Este es el problema. Pablo a los Corintios les escribió en la segunda carta, en el capítulo 11, versículo 3. Él estaba preocupado y se los plasmó de esta manera. Dijo, me temo. Otra versión dice, estoy preocupado por ustedes. Tengo esa preocupación
porque me temo que como la serpiente. ¿Quién es la serpiente? El lucero, el diablo, el arcángel aquel, ¿sí? Rebelde. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Cómo la engañó? Con que Dios ha dicho que si tú comes de este fruto te mueres. Sí, Dios dijo eso. No te mueres. Y es obvio que le dijo más argumentos y logró engañarla con una astucia, con argumentos que parecían lógicos, que parecían razonables, que llevaron a Eva a tomar la mala decisión de desobedecer a Dios. Bueno, los ángeles caídos tienen un grado de inteligencia, según la Biblia nos muestra, mucho más elevada que el hombre. Por consiguiente, nosotros, para protegernos, tenemos que hacer todo bajo los parámetros de la Biblia. De allí no podemos salir. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de ser engañados. Todo aquello que no tenga sustento bíblico no tenemos por qué aceptarlo, mucho menos enseñarlo. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, lo hizo para hacerlo tropezar. Y Jesús tuvo hambre y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pregunta, ¿tenía Jesús el poder de hacerlo? Claro. Pero le contestó ¿con qué? Con la palabra de Dios. Escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, no todo es material. ¿Y a cuántos Satanás no les ha insinuado que tu mejor vida es ahora? Que Dios te quiere hacer rico aquí, que Dios quiere que estés bien aquí, y nunca te hablan de trascender en la eternidad. Esos son susurros de ese ser inteligente que ha cautivado inclusive hasta predicadores del evangelio. Eso es lo que Pablo temía. Dice: yo tengo este temor de que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, dice el texto, estoy en Corintios, sean de alguna manera extraviados, desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y yo puedo poner un montón de ejemplos de cómo el cristianismo de hoy ha sido desviado en muchos temas, muchos puntos dentro del cristianismo, por alejarse de la palabra de Dios. Entonces, como Satanás es un ser y sus huestes son mucho más inteligentes que nosotros, tenemos que apoyarnos en la inteligencia de Dios. Y la inteligencia de Dios está plasmada en la palabra de Dios. ¿Están entendiendo, hermanos? Y usar la inteligencia para el bien de los demás. Si esto que estoy diciendo lo escuchan algunas personas que no son creyentes, pues, ¿qué está diciendo verdad? Para nosotros es claro. Bueno, la Biblia dice que para la gente que no conoce al Señor, pues no las puede entender estas cosas, porque se tienen que discernir espiritualmente. Y ellos dicen: ¿cómo yo? Satanás, ¿cómo me va a insinuar? Bueno, digo, cualquiera de nosotros puede entender, y cualquier ser humano puede entender cómo son influenciados muchos gobiernos, muchos presidentes municipales, mucha gente de autoridad, para maquinar lo malo. Y se la pasan maquinando lo malo, pero ellos no tienen la manera de defenderse. Nosotros sí, porque tenemos la palabra de Dios. Escrito está, Satanás, escrito está, escrito está, escrito está. Los pensamientos de Dios. Otro rasgo que es muy semejante entre ángeles y seres humanos es que ellos tienen emociones muy parecidas a las de nosotros. Ellos se gozan, hablando de los ángeles buenos, dice la Biblia que cuando el ángel le anunció a los pastores que nacía el Salvador, dice en Lucas 2:13 que de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los
a los que gozan de su buena voluntad. Aquí habla de un gozo, de una alegría. Y a semejanza de nosotros y nosotros a ellos, nosotros tenemos esos sentimientos. ¿Cuántos se gozan en la alabanza? ¿Cuántos se gozan de ver el bien ejecutado, de la justicia llevada a cabo? Tenemos sentimientos muy, muy parecidos. Y en quinto lugar vemos que los ángeles, al igual que nosotros los seres humanos, fuimos creados con voluntad propia. Es decir, que cada ángel, como cada individuo, tiene la capacidad de tomar decisiones de manera particular, individual, personal. Decisiones morales que van a trascender. Ellos, los ángeles caídos y los ángeles buenos, en un momento en la eternidad, tomaron decisiones. Unos de permanecer fieles a Dios y otros tomaron la mala decisión de rebelarse contra Dios. Y Judas en su epístola, Judas Tadeo, en el capítulo 1, versículo 6, nos lo menciona este rasgo. Miren cómo dice aquí en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: acuérdense también de los ángeles. Aquí está dando una advertencia. No se olviden. Acuérdense de los ángeles. Se refiere a los ángeles rebeldes, a los ángeles caídos, que tomaron una pésima decisión, libre y soberana. ¿Sí? Acuérdense también de los ángeles que no conservaron su posición de autoridad. No la conservaron. La pisotearon, la desecharon cuando Dios se las había dado. Ellos decidieron rebelarse y seguir al lucero de la mañana, sino que abandonaron su lugar, su posición, su puesto. Pero fue una decisión tomada por cada uno de estos ángeles, que hoy son ángeles caídos, rebeldes. Fue una decisión individual, claro, incitada por una mente más audaz, que es la mente del arcángel, del lucero de la mañana. Dice: a estos ángeles, miren, este es otro misterio. Dice: a esos, cierto número de estos ángeles, Dios los mantiene en la oscuridad. En la Reina Valera dice: Dios los tiene en prisiones de oscuridad, encerrados. Y tú te preguntarás: ¿y por qué otros andan libres? Pues no lo sé. No lo sé. Eso queda otra vez en el misterio y en la soberanía de Dios. No lo sé. Pero la prueba es que hay muchos ángeles caídos que andan sueltos. ¿Sí? Como ya lo vimos en la Biblia, pero lo menciona. Pero aquí habla de este grupo. ¿Cómo serían? ¿Quiénes serían? La Biblia no lo revela, no se sabe. Pero Dios los mantiene en la oscuridad, atados eternamente con cadenas, en prisiones de oscuridad, dice en la Reina Valera, esperando el gran juicio. Pero ellos tomaron esa decisión. A nosotros también Dios nos creó con la capacidad de decidir. Eva y Adán, en un estado de inocencia, sin pecado, usaron de esa libertad de decidir, pero lo usaron mal. Decidieron desobedecer a Dios. Y las consecuencias aquí nos tienen reunidos a nosotros, tratando de encontrar y de buscar la voluntad de Dios y cómo ser mejores criaturas por la gracia de Dios, para honrarlo a Él. Y ahí está, los hechos muy claros. Las decisiones que tú has tomado en el pasado, el día de hoy tú vives las consecuencias de esas decisiones. Si fueron buenas decisiones que tú tomaste, estás viviendo en un ambiente pues de armonía, de paz, de gozo, porque tomaste buenas decisiones. Pues si tú tomaste malas decisiones hace 15 o 20 o hasta 30 años, o 10 o hace un año, quizás hoy estés viviendo las consecuencias de tus malas decisiones. Esas tú tienes que afrontarlas. Nuestros pecados son perdonados. Hemos hablado en otras ocasiones de este punto. Nuestros pecados son perdonados. Cuando tomamos una mala decisión, le pedimos perdón al Señor y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos.
Pero las consecuencias de lo que hacemos tenemos que enfrentarlas, hermanos. Nosotros somos redimibles, los ángeles caídos no. Por eso dice, si alguno hubiere pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa es una misericordia que en su soberanía Dios nada más tuvo para los seres humanos, no para los ángeles. Así es que antes de hacer algo, piénsalo bien. Toma en cuenta a Dios y toma la mejor decisión. Vendrán insinuaciones astutas, como, no, esta mujer no te entiende, ¿ya viste qué tonta es? Déjala, cásate con otra. De veras, yo creo que ni Dios la aguanta esta. Y caen en las insinuaciones, toman la decisión mala, por cierto, y al rato las consecuencias. Algunos conocen al Señor, otros no lo conocen. Los que no lo conocen, cuando llegan al Señor, llegan como muchos de nosotros llegamos con la vida hecha a pedazos, pero somos redimibles. Los ángeles no. Pero eso no nos evade la responsabilidad de nuestras acciones. Así es que a tomar buenas decisiones, mis hermanos. Amén. Dios las va a respaldar. Y finalmente, hermanos, vemos que los ángeles no son ni omniscientes, ni omnipresentes, y mucho menos son omnipotentes. No, no lo son, tampoco nosotros. Ellos no lo saben todo, saben algo. Nosotros no sabemos todo, sabemos algunas cosas. Ellos no son omnipresentes, no están en todo lugar, tampoco nosotros. Yo nada más puedo estar ahora, en este momento aquí, en este púlpito, no en otro lugar. Tampoco ellos pueden estar dos veces en dos o tres lugares a la vez, porque no son omnipresentes, y mucho menos son omnipotentes. O sea, ellos tienen poder, nosotros tenemos cierto poder de hacer ciertas cosas. Yo puedo cargar, por ejemplo, esta bocina que tengo a mi izquierda, pesa 15 kilos. Y puedo agarrar una en una mano y esa otra y caminar más o menos con 30 kilos. Tengo esa fuerza, tengo ese poder, puedo hacerlo. De hecho, pues yo fui uno de los que la subió aquí. O sea que sí pude. Pero aquellas que están arriba, cada una pesa 45 kilos. Entonces, no puedo tomar una en una mano y otra en otra, son 90 kilos. No, pues olvídense, me voy a quebrar, me voy a lesionar la espalda. Los ángeles igual, tienen poder de hacer algunas cosas, poder en muchos niveles, autoridad, distorsionada sí, no sometida también, pero a fin de cuentas es poder, ¿sí? Pero miren, hermanos, erróneamente algunos le atribuyen a los ángeles caídos que ellos todo lo saben, pero Jesús dijo que los ángeles tienen conocimiento limitado, igual que nosotros. En Mateo 24:36, referente a su venida, Jesús dijo: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos. Ahí están los ángeles. Ni los serafines, no. Ni los arcángeles Gabriel y Miguel, que están allí fieles, tampoco. Y los querubines tampoco. Ellos nomás hacen lo que tienen que hacer y no saben, ni aun los más cercanos, sino solo el Padre sabe la hora de la venida de Jesús. Erróneamente otros piensan que los ángeles todo lo saben y dicen cosas como me dijeron a mí hace muchos años cuando yo iniciaba en los caminos del Señor. Alguien me preguntó: oye, Chuy, ¿tú hablas en lenguas? Y yo emocionado le dije: Dios me dio el don de lenguas, yo hablo en lenguas, oro en lenguas. Y me dice: qué bueno. Dice: no ores más en el idioma, porque si tú oras en el idioma, o sea en español, el diablo te va a entender. Y si hablas en lenguas, no te va a entender. Entonces yo me quedé pensando y dije: ay, ¿cómo será eso? Pero luego
reflexionando, dije, a ver. Entonces, ¿cómo le insinuó a él a un ruso? ¿Alguien me puede decir? En la mañana estaban unos hermanos de Corea aquí y les dije, ¿cómo les habla a los de allá? Dice, pues en coreano, dice. Ahora, ¿el diablo entiende todos los idiomas? ¿Sabe todos los idiomas? Sí, los idiomas terrenales. En eso nos superan, pero por mucho. Pero también conocen los idiomas angelicales, porque Pablo habla de si yo orase en lenguas humanas y angélicas. Entre ellos hay un lenguaje de comunicación. Y bueno, él era un habitante del cielo, él conoce el lenguaje, pero no conoce todo. No conoce el propósito de Dios para mí en particular, no conoce el propósito que Dios tiene para ti en particular, no lo conoce, no sabe todo. Entonces, hermanos, no le atribuyamos a Satanás atributos que no tiene. Otros dicen, se me apareció Satanás, y luego el otro dice, a mí también, en persona, a mí también. Ah, caray, uno estaba en la colonia del Fresno y otro estaba en Tlaquepaque. Entonces el diablo estaba en dos lados al mismo tiempo. No. Yo quiero entender que dicen, aluden a se me apareció Satanás o tuve una lucha con Satanás por alguna lucha espiritual que tuvieron. Pero no piense, no, hermano, mire, Dios no va a permitir que usted, ni yo, ni ningún humano tenga un encuentro personal de lucha y guerra y pelea con el mismo Satanás. ¿Sabe por qué? Porque él necesita uno de su tamaño, y nosotros en ese sentido no le llegamos. De ahí, póngame atención a lo que voy enseguida. De ahí que muchos han cometido un gravísimo error, y sobre todo en los últimos 20 años que se desarrolló una doctrina que se conoció como la guerra espiritual, donde se sobreenfatizó ciertos puntos que la Biblia no apoya, y se llegó al grado de desafiar a Satanás, de subirse a los cerros. A ver, Satanás, ven en este momento, que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Eso es cierto, pero si ni el arcángel Gabriel lo desafió, ni le hizo juicio, ni le dijo nada, le dijo, Jehová te reprenda, mucho menos nosotros. Él era del mismo rango. Nosotros somos menor que los ángeles, dice la Biblia. Bueno, el día de hoy muchos de esos guerreros, algunos están desquiciados, otros están trastornados, y en algún momento de las enseñanzas sobre los ángeles tocaré ese punto. Pero nosotros no debemos desafiar a Satanás, ni se les ocurra. A ver, aquí, ven, a ver, ahora sí. A ver, tú le agarras una pata, tú le jalas la cola y yo le corto los cuernos. Y otro dice, y yo lo descuento y lo dejo chimuelo. No, tranquilos. Lo único que la Biblia dice al respecto es, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué es resistir? Es no recibir sus insinuaciones. ¿Cómo se le resiste? Con la palabra de Dios. Pero nada de andarlo desafiando. Olvídense de eso. Entonces él no es omnipotente, tiene poder, pero hay uno más poderoso que él, y el que lo venció en la cruz. Ciertamente ese vive en nosotros, y es verdad que mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo, pero eso no significa que nosotros le vamos a ir a buscar pleito, porque no se trata de eso. Es cierto que nosotros ahora rechazamos y tenemos autoridad. Si se nos atraviesa un endemoniado, alguien posesionado por un demonio, tenemos autoridad para expulsarle el demonio. Esto es algo maravilloso. Ese es un poder que Dios nos ha dado. Pero tampoco somos todopoderosos. Ahora yo les hago una pregunta: ¿Satanás tiene poder? Bueno, ¿cuántas veces ha oído en las reuniones cristianas? Satanás, hasta hay canciones que dicen, Satanás no tiene poder, Satanás no tiene poder. Sí tiene, hermanos.
Sí, sí, yo sé que es limitado, es lo que estoy diciendo, que es limitado el poder, pero ¿tiene o no? ¿Quieren que se los compruebe con la Biblia? No, no tenga miedo. Primera de Juan 5:19. ¿Cuántos son hijos de Dios? Bueno, fíjese lo que dice ahí. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos saben que son de Dios? Porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Él habita en nosotros. Sabemos que somos de Dios. Mientras el mundo entero, ¿cómo está? Bajo el poder del maligno. ¿Bajo qué está el mundo entero? El poder del maligno. Digo, necesitamos usar un poquito el sentido común y ver nada más, así simple y sencillamente, ver a nuestro alrededor. ¿Está o no este mundo bajo el poder del maligno? ¿Sí o no? ¿Cómo se conducen los gobiernos? ¿Cómo se conduce el ser humano? No me diga que son inspirados por Dios o por los ángeles buenos. Seguro que no. Ahora bien, en el caso de nosotros, dice la Biblia, que fuimos arrebatados, trasladados del poder de las tinieblas al reino de Jesús. Yo quiero creer que cuando dicen Satanás no tiene poder sobre nosotros, pero me temo que lo que se oye por ahí es que no tiene ninguna clase de poder. No, sí la tiene. Pise un poco los terrenos del enemigo y se dará cuenta si tiene poder. Pise poquito. Por eso la Biblia dice, es clara, el apóstol Juan dice, no améis las cosas ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que está en el mundo no viene de Dios. Hay una seducción ahí. Hay un poder de atracción que tiene el mundo, generado en la mente maquiavélica, diabólica, redundancia, diabólica del diablo. Pero tiene poder, hermanos. Está bajo el dominio, bajo la inteligencia y la astucia del lucero de la mañana, de ángeles rebeldes que lo siguieron, que son poderosos. También ellos siguen trasladándose a grandes velocidades. Todavía se pueden transformar. Dice la Biblia que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. O sea, se aparece como un angelito, como si fuera de Dios. Y muchos dicen, ay, y luego le dice, mira, forma una nueva religión. Y ahí está José Smith. Y dice, ¿y cómo te llamas, Ángel? Moroni, le dice. Ay, ay, ay. De eso hablaremos después, de los ángeles que dicen su nombre y que la Biblia nunca. Y que de insinuación, de inteligencia extraterrestre, angelical, han surgido un montón. In the haze of neon dreams, I wander through the night, lost in a sea of stars where your whispers take flight. Electrified emotions, they dance around my heart, in this digital garden where we never have to part. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in synth waves, feel you near in the pulsing haze. It's such a world where we collide. You lost the rhythm in my mind. With the glow of city lights, our shadows intertwine in this kaleidoscope of love where the past and future align. With every step I take, I feel your presence strong, in this digital symphony where our hearts belong. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in synth waves, feel you near in the pulsing haze. It's such a world where we collide. You lost the rhythm in my mind. In silence between the beats, I find your voice.
In the flicker of the lights I see your choice. Together in this dream we'll never fade. In the echoes of our love will always stay. Echoes of you in the dim light. Feel you near in the pulsing haze. It's such a world where we collide. Like you lost the rhythm in my mind. Music fades away in the quiet of the night. Your echoes stay with me in the softest light. In this digital garden where our love resides. In the echoes of you, I'll always confide. As the music fades away in the quiet of the night, your echoes stay with me in the softest synth light. In this digital garden.